Vamos a meditar en esta mañana en la palabra sobre el tema ¿cómo creció la iglesia primitiva? Amén. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué la iglesia de aquel tiempo creció, se edificó y avanzó? Amén. Pero lo importante no es que creciera y que avanzara, sino que lo importante y lo más notable es que avanzó y creció en santidad. Amén. Conservándose como Dios la quería. Porque hoy hay denominaciones y concilios muy grandes, iglesias locales muy grandes, diría yo exageradamente grandes, pero en detrimento de la santidad. Se recibe, perdóneme la expresión, al que llega, al que sea, como venga. Se les sirve un alimento espiritual a la carta, no como dice la Escritura. Amén. En cambio, la iglesia primitiva, lo podemos leer ahí nuevamente en el verso 7, dice, y crecía la palabra del Señor. Ese era el primer fundamento ahí, la primera razón. Crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Es una cosa tremenda, hermano. Imagine que en el primer sermón del apóstol Pedro se convirtieron 3,000. Y luego por allá más adelante en el libro de los Hechos nos dice que se convirtieron otros 5,000. Algo extraordinario, hermano. Amén. Y aún dice que también los sacerdotes, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Se da cuenta? O sea, no era, si lo miramos desde el punto de vista o bajo los términos de hoy en día, eso era algo sobrenatural. Amén. Pero el Señor quería y quiere lo mismo en nuestros días. No es una cosa que el Señor haya querido solo para ese tiempo. No, Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Porque Él quiere la salvación de todos los hombres. Entonces, ¿por qué hoy no se ve ese crecimiento, pero llevando la vida cristiana en santidad, en pureza, en el Espíritu Santo, como en la iglesia primitiva? Amén. Tanto que le toca allí a la iglesia empezar a nombrar diáconos, o sea, colaboradores, ayudadores, para atender la multitud. Eran muchos. Y esos 120 que empezaron el día de Pentecostés no alcanzaban, ellos no podían, no tenían la capacidad para atender la multitud que se convertía al Señor. Amén. Entonces fue una necesidad que había que atender y Dios da la manera. De una o de otra manera, los nuevos conversos se estaban agregando, iba creciendo la iglesia. Dios dio sabiduría a los apóstoles, dio gracia, dio estrategia espiritual para atender. Amén. Usted ve que el apóstol ahí, el apóstol Pedro, dice, bueno, aquí necesitamos diáconos, personas que colaboren, que ayudan. Y les da ciertos requisitos, porque no todo el mundo, hermano, puede. Todo el mundo puede si entra bajo los parámetros, los estatutos o los requisitos de Dios. Por eso Pedro dijo,
escogeos entre vosotros mismos, de entre ellos. ¿De dónde más van a salir los colaboradores sino dentro de la misma iglesia? Pero escoja 7 varones, y pudiéramos decir que 7, como es el número perfecto, lo pudiéramos simbolizar a la cantidad que se necesite dentro de los términos de Dios. Perfecto todo. Amén. Pero que fuesen llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. ¿Sí ve? Crecía, pero había buen testimonio. La iglesia del Señor, los discípulos de Cristo, los cristianos de ese tiempo, no daban mal testimonio. Preferían morir, como fue el caso de Esteban, el primer mártir. Lo apedrearon. Amén. Y murió invocando el nombre del Señor. Porque ellos no sacrificaban la santidad por la cantidad. Amén. A su nombre gloria. Entonces, ¿cómo y por qué? Ya tenemos primeros requisitos para la formación de diáconos, para establecer diáconos. Amén, hermano. Pero miremos por qué otras razones, qué tenía como hábito, como costumbre, como estrategia esa iglesia en ese tiempo. Y qué bueno que nosotros, a medida que vamos dando cuenta, que ya son cosas que sabemos, se lo digo, pero que nos vamos dando cuenta por la palabra, qué bueno que nosotros lo pusiéramos por práctica. Amén. Aleluya. Hechos capítulo 1, el verso 14, nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Ese es el comienzo. Todo comenzó allí en el aposento alto. El Señor Jesucristo les había dicho: quédense ahí, esperen ahí. Él les iba a dar directrices. Amén. Les iba a enseñar, los iba a capacitar. Y todo empieza ahí. Ahora, según este versículo, ¿qué encontramos? ¿Cómo empieza la iglesia? Esos 120 apenas. La iglesia eran 120 nomás. ¿Cómo se multiplicaron de tal manera que hay historiadores que dicen que la iglesia en Jerusalén, solo en Jerusalén, llegó a tener 500,000 miembros? ¿Usted sí sabe qué es eso? 500,000 de personas, de cristianos, todos viviendo en santidad, agradando a Dios. ¿Cómo empezó? Ahí lo dice. Esos 120, ¿cómo se multiplicaron de esa manera? Primero, estaban allí en el aposento alto, pero estaban unánimes. Unánimes. Todos estos perseveraban unánimes. No estaba cada uno por su lado. No había diversidad de opiniones. No habían contiendas ni discusiones por este o aquel punto, o por esta o aquella razón, o por esta o aquella doctrina, o porque a mí me parece que esto es así, o a mí me parece, yo pienso que es de esta manera mejor. No, estaban unánimes, porque si todos vamos a la palabra, vamos a coincidir en una sola cosa: lo que el Espíritu Santo diga, eso se hará, como dice el coro. Ellos estaban unánimes, hermano. Amén. Y unánimes no es juntos, porque ya en el día de Pentecostés estaban unánimes juntos, las dos cosas.
Unánime no es igual a juntos. Unánime es que están juntos en el mismo espíritu. Amén. Así empezó. Ahí comienza. Porque el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 levanta sus manos al cielo y le dice: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Amén. Y dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Amén. En oración y ruego. Ellos estaban orando y rogando, ellos, no nadie por ellos. Porque es que nos gusta mucho, quieren por nosotros. Hermano, ore que vea, hermano, ore que tal, hermano, ore, vea, ore. Y está bien, hay que hacerlo. Es una cosa que la Biblia dice, ¿sí o no? Pero si usted y yo no oramos por nosotros mismos, por nuestra cuenta, no tenemos nuestra devoción personal, yo creo que de nada va a servir la oración que otros hagan. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a hablar con Él. Él quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Para Él no es problema. Él es capaz de atender a los 8.000 millones de habitantes que tiene la tierra al mismo tiempo. No se preocupe por eso. A Él no hay que hacerle fila ni pedir cita. Él simplemente dice: clama a mí y yo te responderé. Pero la oración no puede ser así seca y así nomás. Dice: y ruego. Hay que rogar a Dios. Es más, es al único que se le puede y debe rogar. Amén. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. A su nombre gloria. Hechos capítulo 2, verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, para que no se rompiera esa unanimidad como empezaron. Tenía que continuar esa comunión unos con otros. Amén. En el partimiento del pan y en las oraciones. No puede acabarse, que ellos oraron oración y ruego y ya ese día y ya no volvieron a hacerlo. No, Señor. Eso fue un hábito, se convirtió en algo necesario para cada día. Lo mismo que conservar la unanimidad. Amén. Pero aquí se agrega: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No en otra cosa. Usted tiene que perseverar en la palabra. Saberla, conocerla, tenerla presente y perseverar en ella. No salirse como se le ordenó a Josué, ni a diestra ni a siniestra, hermano. La palabra tiene que ser el centro, la guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ella es la única que le guía, que le orienta. La base sólida de fe y de conducta que nos lleva con toda seguridad al cielo es la palabra, hermano. No se puede descuidar, hacer a un lado: ya me la sé. Sí, hermano, yo ya leí. No, eso no son palabras de un cristiano. Porque aquí dicen: perseveraban. Amén. A su nombre gloria. Hechos capítulo 6, versículo 4, que ya lo leímos, pero estamos en la palabra. Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sí ven? Que eso no es de una sola ocasión. Hermano, yo hice una vigilia hace como 5 meses y oré bastante. Ese fue el almuerzo, la comida de esa vez. Entonces va a morir de hambre. Nosotros almorzamos cada 3 o 4 días nomás.
Desayunamos o comemos cada 8 días. Y hay algunos que son bien glotoncitos. Amén. Persistiremos, no solo se perseveraba, se persistía, se insistía, con ahínco, como dice Pablo a los romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Ahí estamos viendo por qué crecía esa iglesia, hermano. ¿Por qué? Pero hoy en día nos distraen las cosas de este mundo. Nos roban la oración, nos roban la meditación de la palabra, nos roban el culto. El esposo se le roba la atención a la esposa al esposo, los hijos a los padres a los hijos. No, hermano, no se puede. Primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios, cuarto es Dios, quinto es Dios, sexto es Dios. Primero es Dios, hermano. Amén. Por estos versículos podemos ver que la iglesia primitiva no faltaba a muchas cosas, no permitía que faltaran esas cosas. Amén. La habían asumido como hábito de sus vidas. Así como usted y yo hoy en día y toda la gente se baña, come, duerme y hace algunas otras cosas de esas sin faltar a ellas. Hay gente que tiene unos hábitos que otros no tienen y uno dice, oiga, pero ese señor, esa señora, ese hermano, esa hermana, siempre tal cosa, siempre es esto, siempre aquello. Tienen hábitos. Bueno, qué bueno que tuviéramos el hábito de no hablar mientras se predica la palabra. ¿Sí o no? Así vea, con ganas de comer. Amén. A su nombre gloria. No faltaba esta iglesia a la oración personal y a la oración unos por otros. No faltaba. Hábito, costumbre, como quieramos llamarlo, estaba presente siempre en sus vidas, diariamente. Oración personal y los unos por los otros. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo, oiga, a la hora novena, la de la oración. ¿Se está viendo, hermano? Esa era la hora de la oración. Hermano, que vea, que hágame el favor, y usted ¿por qué no hace esto y esto a tal hora? No, Señor, no puedo, a esa hora no puedo. Así como cuando usted que trabaja en cierto lugar le dicen, vean, lo necesito aquí tal día. Ah, no puedo, hermano, porque estoy trabajando. Y eso es una justificación muy valedera para cualquier persona en esta tierra. Pero entonces, ¿por qué no tenemos eso mismo con la hora de la oración? ¿Por qué no se establece una hora determinada, un tiempo de... Y aquí no dice una hora de oración, sino la hora. Pudieron haber orado más de una hora. Y estoy seguro que así fue. Entonces no me estoy refiriendo a una hora, sino a la hora de la oración, al tiempo dedicado a esa práctica. Amén. No faltaban a ella, hermano. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. En el caso de ellos, era las 3 de la tarde. La hora novena son las 3 de la tarde, como manejaban los judíos el día. Esa era la hora de la oración. Nada les quitaba eso. Amén. ¿Tiene usted una hora de la oración? Un tiempo definido ya, al cual a usted nadie lo separa de ese tiempo. Sabe que es más importante que cualquier cosa, porque no va a hablar con su patrón, no va a hablar con el alcalde, ni con el gobernador, ni presidente, no.
No va a hablar con ningún personaje, por importante que parezca aquí en la tierra. ¿Con quién va a hablar? Con el Rey de Reyes. El que gobierna sobre esos personajes importantes. Dios. Una hora definida, dedicada solo a eso. Amén. No faltaba eso. Amén. Tenían un tiempo, se puede ver por lo de la perseverancia en la doctrina, que tenían también su tiempo para meditar en la palabra y para estudiar, para leer la palabra. Tenían su costumbre como el Señor Jesucristo les había enseñado. Lucas capítulo 4 dice, entró en la sinagoga, se levantó a leer, dice, como era su costumbre. El Hijo de Dios, hermano. ¿Usted cree que Jesucristo necesitaba eso? Si Él fue el que dio la palabra, si es Dios. Pero ahí es donde nosotros vemos la importancia, porque Él nos lo dejó como ejemplo. Y repito el versículo, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban, no faltaba con eso. La iglesia no faltaba a la palabra, no. Como la oración para ellos era lo más importante, también le tenían dedicado un tiempo del día a la lectura y a la meditación de la palabra, que no se lo robaba, así como no nos roba a nosotros. Usted tiene su momento para desayunar, almorzar y comer, y hay gente que cuando no le llega esa hora, no le llegó la comida, el almuerzo, hasta se enojan. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no nos enojamos cuando no nos dan la palabra, cuando no leemos la palabra? Antes buscamos a veces hasta excusas para, ay, es que hoy no pude leer, hermano. No, definitivamente no es que no quisiera, no pude, man. Me fue imposible. Donde se hace con la comida, se muere de hambre. Amén, hermano. No faltaba a la comunión, o sea, la fraternidad, el amor los unos por los otros. La iglesia primitiva eso lo tenía también en alta estima, importantísimo para ellos. Amén. Los apóstoles lo proclaman, lo escribieron. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Se convertía un grupo de personas y ahí mismo establecían esa comunión, entablaban esa comunión y les escribían cartas y oraban y iban allá y en fin, y había esa comunión los unos con los otros. Y de esa manera, miren lo que dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén, hermano. Que sean uno, así como tú y yo. Cuando la iglesia tiene esa comunión, esa fraternidad, ese amor unos por otros, la tenemos con el Padre y con el Hijo. Y el Señor dijo, para que el mundo sepa que soy mis discípulos. Esa es déjeme decírselo de esta manera, ese es uno de los ganchos más poderosos para alar nuevos conversos. Y por eso es que la iglesia de hoy no crece de esa manera, porque es una de las cosas más descuidadas en la iglesia. La misma gente dice, no, es que esa gente pelea, vea, el hermano fulano es de esa iglesia, y se mantiene hablando de fulano que también es de esa iglesia.
Entonces, ¿qué? El Señor dijo, para que el mundo conozca que sois mis discípulos, pero aquí estamos haciendo que el mundo conozca que no somos los discípulos de Cristo. Amén. No se oye nada. No se descuidaba, hermano, la comunión. No lo permitían. La fraternidad. Llegaban al culto con ese anhelo de saludar, de ver a los hermanos el uno al otro. Como decía David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso era algo para ellos tremendo, hermano. Amén. Y esa era otra cosa dentro de la iglesia primitiva. El culto, hermano, la asistencia a la casa de Dios, el congregarse. Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 12, en el verso 1 dice, así que hermanos, oiga, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. En algunos momentos va a ser un sacrificio venir al culto. Pero eso es lo que Dios mira. Que con todo lo que en algunos momentos es sacrificio, ahí estamos, hermano. Que eso que hay que sacrificar, que eso que hay que superar para venir al culto, no nos quitó la venida al culto. Amén. Nos pasamos por encima de eso. Y aquí estamos adorando a Dios. Por eso el coro. Esos coros no los sacan porque a alguien le dio por un arrebato ahí de inventarse un coro o un inconverso, ni siquiera que digo, voy a sacar un coro para que estos evangélicos canten. Mucho menos. Salen de inspiración por lo que han vivido. Y por eso el coro dice, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. A eso se viene al culto, man. Es un lugar de fraternidad, sí, ¿verdad? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Ya decimos, unánimes, sí. Pero también hay que venir primero a adorar. En su momento estará la fraternidad, la armonía, estar juntos. Pero no venir al culto, ni se arrodilla uno y empieza a hablar con otro, quién sabe de qué cosas. En vez de uno viene al culto a hablar con Dios, a adorar a Dios, a alabar a Dios, a oír a Dios. Amén. Aleluya. No faltaban. Para ellos el culto era algo indispensable también. ¿Por qué? Porque allá estaba la predicación, la enseñanza de la palabra. Ellos anhelaban la palabra. Porque ellos querían compartir esa palabra, querían aprender, querían capacitarse, empezaban los diáconos, por eso los 7. ¿Por qué escogieron a 7? Ahí los leímos. A Esteban, a Prócoro, a Parmenas. ¿Por qué? Porque era gente interesada en crecer, en aprender la palabra, en llevar el mensaje a otros. Las instrucciones bíblicas del hermano Ortiz, la cartilla esa que nos dieron cuando nos convertimos, dice los objetivos de la iglesia cristiana. ¿Sí recuerda cuál es el segundo?
¿Sí se acuerdan los objetivos de la iglesia cristiana? El primero es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Oigan los objetivos. El tercero es predicar el evangelio, aprender. ¿Cuál es el segundo? ¿Sí ve? ¿Usted cree que los discípulos de ese tiempo le preguntaban qué fue lo que Pedro dijo la semana pasada ya en el día de Pentecostés? Ahí se lo recitaban de memoria. Recibir la instrucción bíblica para el crecimiento en las virtudes cristianas. Ese es el segundo objetivo. Repáselo. ¿Sabe qué decía el hermano Ortiz de esa cartillita? Él le hacía promoción, ¿sabe cómo? Decía, instrucciones bíblicas para recién convertidos, mejor para viejos convertidos. Así decía. Amén. Porque hay que estar nosotros refrescando, mano. Por eso la Biblia hay que leerla todos los días. Esto es una fuente inagotable. Usted nunca aprenderá esta Biblia, esta palabra del todo en su vida. Usted toda la vida se la puede pasar estudiando, meditando en ella y va a seguir aprendiendo cada día. Es que es la palabra de Dios, hermano. De hecho, cantidades de hombres, de mujeres, de teólogos y gente lo ha hecho durante muchos años de su vida. Se han encerrado solo a eso y no han terminado. Amén. Y nosotros pretendemos con 2 versículos que no sabemos de memoria. Ya la leí, hermano, yo no necesito. Amén. A ellos les gustaba predicar, aprender para predicar. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban. Note, hermano, note los términos. Primero, todos los días. No era cada 8 días ni cada mes. En el templo y por las casas. Porque es que hoy en día, desde la pandemia, hay una nueva modalidad. Nos van a salir llamando los modalistas, nosotros también. Y es la modalidad culto, oración, lectura, ayuno y vigilia, casa. No, yo lo estoy haciendo en mi casa. Yo oro en mi casa. Yo ayuno en mi casa. Yo vigilo en mi casa. Yo leo en mi casa. Todo eso hay que hacerlo en la casa. Pero Dios dijo, mi casa, la de Él, será llamada casa de oración para todas las naciones. Y ya dijimos lo del salmista David, una cosa he demandado yo a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, investigar, aprender, estudiar, meditar. Amén, hermano. Nosotros podemos seguir estancados toda la vida preguntándonos qué pasa con la iglesia de hoy, porque eso sí nos preocupamos mucho, pero no hacemos nada nosotros mismos. Pero la palabra de Dios nos dice qué es lo que pasa. Ya toca de nosotros qué hacer. Amén. Y repito, crecía en número, avanzaba, pero sin perder la identidad con Cristo, la santidad, la honestidad, la sinceridad, la fidelidad. Sin eso, crece pero deforme, crece fenómeno. Amén. Se necesita honestidad, sinceridad, fidelidad a Dios. Usted sí sabe de dónde sale la palabra sincero o sincera. ¿Sí sabe la etimología de esa palabra? El origen. ¿Sí? ¿De dónde nace?
Sí, de las jarras que hacían, no, eso no las hacían así. Un señor era coleccionista de jarras, de jarrones, le gustaba coleccionar eso y fue por allá a un lugar y compró un jarrón chino muy hermoso, muy bonito, bien pintado, una obra de arte, como dirían los coleccionistas. Y se lo llevó para la casa, lo compró y caro, que eso es, cuando es de coleccionista eso es caro, lo llevó para la casa. Y un día se le rajó, lo fue a coger y se rajó. Y entonces debajo de la pintura alcanzó a ver que ese jarrón había sido quebrado y que lo habían remendado con cera y lo habían pintado. Entonces parecía como original, como nuevo. Entonces se fue con su jarrón donde el tipo que se lo vendió y le dijo: hágame el favor, yo quiero un jarrón de estos, ojalá este mismo, pero sin cera. ¿Ya saben qué es la palabra sincero? Amén. A su nombre, gloria. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis. Oiga bien cómo era la iglesia primitiva y cómo lo exigían, lo predicaban, lo enseñaban los apóstoles a la iglesia. Mire, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Amén. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, esté el apóstol ahí o no esté, el pastor esté o no esté, el líder esté o no esté, el esposo, la esposa esté o no esté, no importa. A nosotros no nos vigilan esos, a nosotros nos vigila el de arriba, hermano. Oiga a vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, la unanimidad nuevamente, mire, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Sí ven? Que se comporte como es digno del evangelio de Cristo. Amén. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es eso de andar digno, como es digno del Señor? ¿Usted qué piensa? ¿Qué cree? Siga leyendo Colosenses 1:10. ¿Qué dice? Agradándole en no adulterar, solamente lo otro se puede, o en no robar, no mentir, en no proferir palabras soeces. No dice nada en particular, dice agradándole en todo. Léalo, hermano, para que tiene la Biblia, abra donde visitamos, para que se dé cuenta que no es ni ideas mías. Agradándole en todo, hermano, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí ve? ¿Por qué la iglesia primitiva crecía de esa manera? De esa clase de cristianos es que Dios escoge, amén, y los lleva adelante en su reino. De esa clase, de ese tipo de personas, de cristianos. Amén. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 8 dice, miren los diáconos, miren. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Amén. ¿Qué dice? Sin doblez. O sea, que no tenga dos caras. Que no sea uno aquí y otro en la calle. Uno aquí y otro en la casa. Uno aquí y otro en el colegio o en el trabajo. Amén. Aquí es muy fácil, yo lo he dicho varias veces, aquí es muy fácil ser fiel, ser adorador.
Se llora, se quebranta adorando. Y los hermanos, todos, si de pronto se miran que lo bueno es uno estar con los ojos cerrados adorando a Dios, pero hay muchos que les fascina abrir los ojos. Pero si los abre, que vea al hermano adorando. Aunque a veces uno dice, uy, qué bendición, gloria a Dios. Pero es aquí apenas que adora. Aquí dice, gloria a Dios, te adoro, te amo, te amo, te amo. Y por la calle, qué cuento y juguetante, y lleva la sangre de Cristo. Entonces la gente, oye, este no es que es evangélico, yo lo he visto que entra a tal iglesia. Dios mío, qué boquita. Sin doblez, sin doblez. No dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden, oiga hermano, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Primero pruebe, finura, hermano. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Amén. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. La palabra insiste en eso. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Por eso usted tiene que fijarse bien con quién se casa, porque es con ese o con esa nomás. Usted no puede poner a pensar que cuando la deje o lo deje y que entonces me va a echarle el ojo a aquel de la esquina que es, perdóneme que lo diga, pero es que así la gente de hoy en día, es que qué tarrao. Yo a veces me pongo a pensar en ese piropo tan ridículo y digo, ¿tarrao de qué? ¿Un tarrao de basura? ¿Un tarrao de qué? Gente que no es en el corazón, en sus principios, en su relación con Dios, hombre o mujer de un solo esposo o esposa. Aquí lo dice. Sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus casas, sus hijos, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Está viendo por qué crecía la iglesia primitiva? Ya podemos hacer un avalúo de qué nos falta. Amén. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A esa clase de cristianos es que Dios llama. De esos es que Él necesita para enviar a predicar, a dar testimonio, a hablar de Cristo. Jesús escogió y comisionó a otros para que continuaran el trabajo que Él había comenzado, hermano, que Él había iniciado. Escogió a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y entonces nos encomendó a nosotros que hiciéramos lo mismo. Que usted y yo también miráramos y enseñáramos la palabra y ganáramos a almas, y de esos más luego íbamos a enviar a otras partes. Amén. Para continuar esta labor hasta que Cristo venga. Por eso la iglesia primitiva creció, hermano. Aleluya. Amén. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, enseñándoles que guarden todas las cosas, otra vez, todas las cosas que os he mandado. ¿Sí ven?
Esa es la estrategia del Señor y es la que resulta. Las estrategias humanas no resultan. Las que nos inventamos nosotros no sirven, no resultan. ¿Somos más sabios que el Señor? ¿Sabemos más que Él o qué? Esta es la estrategia de Cristo, hermano. Y hay que seguirla al pie de la letra. Como vimos en estos días, a la manera que está escrito, no como hizo David que cambió algunas cosas. A la manera que está escrito. Si no lo hacemos así, no va a funcionar, hermano. Seguirá la iglesia estancada, indiferente, seca, tibia, abominable, convirtiéndose en vomitivo para Dios. Amén. A su nombre gloria, hermano. Uno tiene que considerar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que no fue poca cosa, hermano. No hay precio para tanto amor. Usted y yo no tenemos con qué pagar nunca, hermano. Así nos den 10 vidas más, 100 vidas más. Si se pudiera, no tenemos con qué pagarle al Señor, hermano. Entonces, por lo menos, obedezcámosle en lo que Él nos dice. Amén. Él nos salvó de nuestros pecados, hermano. Mire, usted se ha puesto a pensar por qué en el Evangelio según San Juan capítulo 3 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya. Usted se ha puesto a pensar porque dice ya ha sido condenado. Porque es eso. Está condenado, el inconverso. Nosotros cuando estábamos inconversos, cuando éramos inconversos, estábamos condenados ya. O sea que el Señor no nos evitó ir a la perdición. Escuche bien, no nos evitó con su muerte y su sacrificio, con su amor, no nos evitó ir a la perdición, no, nos sacó de la perdición. Ya estábamos condenados, pero Él nos sacó de allá, hermano. Nos salvó de nuestros pecados. Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia, hermano. Usted y yo no hicimos nada, hermano. No había, ni hay, ni habrá mérito alguno en nosotros. Es su misericordia. Por su misericordia nos lavó, nos regeneró, nos renovó en el Espíritu Santo. Y nos capacitó, nos hizo capaz de agradarle. No crea que es que que Dios le debe algo a usted. Como dice la gente, pues que Dios le pague. Yo a todo el que me dice, Dios le pague, yo le digo: no, Señor, yo le debo a Él, ¿qué me va a pagar? Dígame que Dios me bendiga, es otra cosa, pero no me diga que Dios le pague. Dios me pague. Santo, ¿cuánto tenemos nosotros que pagarle? Y lo tremendo es que Él nos salvó sabiendo que no teníamos con qué pagarle. Oh, misericordia de Dios, aleluya. Misericordia divina, aleluya, santo. Bendito su nombre para siempre, aleluya. Nos salvó del pecado, hermano, nos sacó de la perdición. Y enseguida, como si fuera poco, nos da su Espíritu Santo, aleluya, hermano. En este cuerpo de barro, hermano, insignificante, que no tiene valor, metió su precioso Espíritu, hermano, en nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro, hermano! Vale más que, es más grande que levantar un muerto, un paralítico, sanar un leproso. Es más, meter su Espíritu en nosotros, humanos, débiles, polvo.
y sabiendo que no le íbamos a corresponder como Él lo merece. Juan capítulo 15, verso 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Os daré, os dio su Espíritu, man. Capítulo 16, verso 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Santo, aleluya. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y no valoramos eso, hermano. No lo valoramos. Cuando nos contaminamos con las cosas del mundo, no lo valoramos, lo estamos pisoteando. Estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia y de misericordia. Estamos pisoteando la sangre de Cristo que nos compró y nos salvó, nos limpió nuestros pecados. Cuando participa de cualquier mundanalidad que hoy se ha inventado el diablo, cantidades. Cuando se iguala con el mundo ahí sacándose una selfie, un TikTok con cosas mundanas, pisotea la sangre de Cristo. Le es infiel a Dios. Cuando le hace caritas a otro hombre, a otra mujer diferente a su esposo, a su esposa. Almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quiere ser amigo del mundo, hermano? Sepa que se constituye enemigo de Dios. No puede venir a decir: Padre, por favor, ayúdame. No, ¿cuándo? No se da cuenta lo que Él ha hecho. Y con todo el que nos da conocimiento, revelación de la palabra. Nos da la palabra. Dios nos da la palabra. Allá no puede llegar usted al cielo y decir: ay, yo no sabía. ¿Cómo es, hermano? Eso lo hace aquí en la tierra, delante de los hombres. Que los hombres, hermano, hermana, fulano, tal cosa. ¿Cómo? Y cuando dijeron: yo no sabía. Al cielo no puede llegar usted allá, por lo cual no tienen excusa. Él nos ha dado la palabra, hermano. A veces nosotros sin querer, pero la rechazamos, la ponemos en tela de juicio, denigramos de la palabra de Dios. Aleluya. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire bien. Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Se está viendo la posición en que usted y yo estamos? En ese aspecto estamos en preferencia. Dios nos prefiere a nosotros que a los ángeles, porque nos reveló cosas, nos ha enseñado cosas que los ángeles anhelan. Por eso cuando la iglesia suba, los ángeles van a decir: ¿quién es esta que sube del desierto?
¿quién es esta? 3 veces preguntan en el libro de Cantares, pregúntales, ¿quién es esta que sube? ¿Quién es esta que sube recostada al pecho del amado? Aleluya. ¿Quién es? Ellos no saben. Con todo y que tienen más sabiduría que nosotros, son más poderosos, que somos viles criaturas, hermano. Y Dios nos dio cosas que anhelan saber, conocer los ángeles. Pero claro, a muchos no les importa. Les parece que no es así, o les parece poca cosa. Por eso la iglesia está como está, hermano. Estancada, raquítica, desnuda. Lo dice el profeta Isaías, que hay clamor, hay dolor en Sión, porque dice, los hijos han llegado al punto de nacer. Oiga, al punto de nacer. Las almas se quieren convertir, están maduros, como dice el Señor, están maduros ya, el fruto está maduro, los campos están blancos para la siega. Isaías dice, los hijos han llegado hasta el punto de nacer, pero la que da a luz, la iglesia, no tiene fuerzas, no tiene con qué. Amén. Tremendo, man. ¿Qué espera Cristo de nosotros? ¿Se ha preguntado usted eso con toda sinceridad y con toda preocupación? ¿Se ha preguntado qué espera Cristo de mí? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo el apóstol Pablo cuando el Señor le dio ese golpe, que iba todo orgulloso a matar cristianos. Llegó el Señor y ¡pah! ¡Pum! Al suelo. ¡Ay, Señor! ¿Qué quieres que yo haga? ¿Se ha preguntado usted qué quiere que usted haga? ¿Le ha dicho al Señor? ¿Qué espera Cristo de nosotros? Bueno, si lo ha preguntado, ojalá Dios le haya escuchado la respuesta a Dios. Pero de todas maneras aquí se lo vamos a decir. Una de las cosas que el Señor espera, que seamos verdaderos creyentes. Como no tenemos con qué pagarle. A ver, ¿quién tiene con qué pagarle a Dios lo que ha hecho? ¿Bill Gates? O los de por allá de Arabia Saudita, los petroleros magnates poderosos llenos de billete, ¿tienen con qué pagarle? Como no tenemos, entonces dice, Él espera que seamos verdaderos creyentes, siendo la luz del mundo. Eso es lo que Él quiere. Vosotros sois la luz del mundo. Él quiere eso, hermano. Quiere como satisfacer su conciencia, su mente, su vida, como pensando al menos pensando que de alguna forma está correspondiendo a ese amor de Dios. Entonces sea un verdadero creyente, siendo luz al mundo, siendo de bendición al mundo, al menos un alma, hermano. Que usted se le pegue al ruedo de una sola alma hasta que no la traiga a Cristo, pero que se convierta de verdad, no la suelte. Es que no la puede soltar aún llegue a Cristo. Tiene que seguir orando por ella. Eso es lo que el Señor quiere. Y usted no podrá ser luz del mundo si no es un verdadero creyente. Amén. 5:14 de Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder, hermano. Si es luz, todo el mundo lo va a ver. Y si no lo es, todo el mundo lo va a ver. Porque somos una ciudad asentada en un monte. Y se lo pruebo por la palabra, hasta escatológicamente, somos una ciudad asentada en un monte. Y no nos podemos esconder. Entonces lo mejor es dar luz.
no tinieblas. Porque hay gente que le gusta las tinieblas. ¿Usted sabía eso? Y cristianos les gustan las tinieblas. El Señor quiere que consideremos los que están afuera sin Cristo, las almas perdidas, con compasión, como Él hizo. Lo dice claro Mateo, tuvo compasión por las ovejas, por el pueblo de Israel, por sus conciudadanos. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas sin pastor. Tuvo compasión. Él quiere eso de nosotros. Y que a los hermanos los miremos como nuestra familia. Así como usted defiende a su hermano, su hijo, su hija, ante que dijeron esto, no, mi hijo, un momentico, mi hijo, y hay veces que nos encrespamos feo. Y a veces hasta nos están diciendo la verdad, pero mi hijo no. Pero cuando nos hablan de un hermano, sí, es que es un malío, hijo del diablo. Eso es como coger yo y ¡pum! ¡pum! A mis propios miembros. Que una mano le pegue a la otra y es lo mismo. Es lo mismo. Primera de Corintios capítulo 12, léalo y verá que es lo mismo. Y es lo que hacemos. Pero el Señor quiere que los miremos como familia. Amén. Aleluya. Que podamos decir como Él dijo. Él dijo, ninguno de ellos se perdió. Él luchó y peleó aguerridamente por sus apóstoles. Hermano, sí se perdió uno, pero Él dijo, el que se había de perder porque estaba ya, pero los otros no. Juan capítulo 17, verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Eso es lo que quiere de nosotros. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Aleluya. Según eso, Dios, el Padre no le dio a Judas a Jesús. No, Señor. Lo incluyó ahí. El Señor dijo, está bien, Señor, hágale, tranquilo, yo lo pastoreo. Es que lo necesito para un propósito también. Sí, Señor, usted no tiene que darme explicaciones. Y ahí lo tenía, a Judas. Ya hablamos de él en estos días. Ladrón, pícaro, conchudo, de todo. Pero el Señor, pero los que sí le dio el Padre, ninguno de ellos se perdió. Yo los guardaba. Yo oraba por ellos. Es el deber y la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros. Su vecino, su amigo, su compañero de estudio, de empleo, lo que sea, está en sus hombros. Hechos capítulo 13, verso 3. Entonces, habiendo orado, les impusieron las manos y los despidieron. Romanos capítulo 15, verso 5. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el apóstol y esa era la iglesia primitiva. Las almas eran su familia, sus hermanos. Esa era la razón y el motivo de orar, de estudiar la palabra, de meterse con Dios, de ser fieles, darles buen testimonio, que no por causa de ellos se fuera a perder alguno de ellos.
Pero hoy en día, lamentablemente, muchos dicen, ¿qué importa? Eso es verá, ya se le habló, él verá, que no. Bueno, esa es la compasión. Amén. Por eso es que crece la iglesia, hermano. Hoy en día es igualito a la iglesia primitiva, por eso, por esa compasión rara, sacada no sé de qué Biblia o de qué doctrina. No hay problema de él, yo ya le hablé. No, Señor. Amén. Ya sabemos cómo crece la iglesia. No depende de Dios. No, la Biblia dice en el libro de los Hechos, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él los añadía, porque esa iglesia cumplía con la parte de ellos. Entonces el Señor los añadía, porque Él quiere la salvación de todos los hombres. Entonces no depende del Señor, depende de usted.